Algo muy importante, mis hermanos, que quiero en esta tarde traer este mensaje. La oración es la llave que abre todas las puertas. Amén. Voy a orar para presentar este santo mensaje. Eterno Padre Dios Santo, que habitas en los santos cielos, en este momento, Señor, vengo delante de tu santa presencia para rogarte, Señor Dios mío, que sea usted, Señor, quien hable a través de mis labios, que traiga toda palabra a mi pensamiento, para, Señor, que así todo aquel que reciba este mensaje pueda recibir bendiciones de parte de esta palabra. Le ruego, Dios y Padre Santo, que me dirija en todo momento en este mensaje. En el nombre de Jesucristo se lo ruego. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a estar disertando en el mensaje con el tema el poder de la oración. La oración, como les dije anteriormente, la oración es la llave que abre todas las puertas. Y es lo más esencial que tenemos los creyentes. Porque de la única forma que nosotros podemos hablar con Dios es a través de la oración. La única forma que nosotros podemos recibir bendiciones es a través de la oración. La oración siempre ha sido una llave muy importante para abrir y cerrar. Desde el Antiguo Testamento podemos encontrar que la oración ha sido la solución de muchos problemas que estaban un poco difíciles para poderlos expresar. Pero la oración, la comunión con Dios, Dios es quien da la respuesta. En el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 6 encontramos donde hubieron dos problemas serios que el ser humano no podía resolver. Pero, mis hermanos, la oración fue la que trajo la solución y la salvación de algunas personas que iban a perecer por causa de que no había una solución en la parte humana. Pero Dios siempre, mis hermanos, siempre responde a la oración. Cualquiera que, amén, tenga algún problema, la oración es la solución. Y en este tiempo, cuando los reyes ordenaban cualquier cosa que fuera, amén, gloria al Señor, era hecha con toda seguridad. Aquí encontramos en el capítulo 2 de Daniel un serio problema que sucedió en el tiempo del rey Nabucodonosor, con relación a una revelación que él tuvo
de lo que podría suceder en los postreros días. Él tuvo una visión de una estatua muy grande y él pues se le olvidó el sueño que tuvo o la visión y mandó a buscar a todos los sabios, los magos y todos los oficiales que tenía en el reino para que le interpretaran el sueño que tuvo. Y ninguno le pudo contestar o interpretar el sueño porque no sabían cuál era el sueño. Y entonces pues él los llamó y les dijo que le interpretaran el sueño. Respondiendo por segunda vez, él le dijeron, diga el rey el sueño y su siervo le interpretaremos el sueño. Pero aquel sueño no era para ser interpretado por aquellos dioses ajenos. Amén, sino que aquel sueño era para ser interpretado por un hombre que tuviera espíritu de Dios. Y trajeron a todos los oficiales y ninguno de ellos, ni los magos, ni los sátrapas, ni ninguno de ellos pudieron interpretar el sueño porque no sabían cuál era el sueño. Había que saber el sueño para poderlo interpretar. Pero allí había un hombre que por cuanto él y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel también iban a perecer porque el rey mandó a matar a todos los sabios que habían en Babilonia. En eso entraba también Daniel y entraba los 3 amigos de Daniel. Pero como Dios, todos los planes son perfectos, amén, no falla. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros. Entonces Daniel, versículo 13 y 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había acontecido, lo que había a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, su compañero. Amén, gloria a Dios. Para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen
con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel era un hombre de oración y juntamente con sus compañeros pidió que pidiesen a Dios misericordia en oración para que ellos no perecieran también en este edicto. Y a Daniel Dios le reveló la visión y trajo al rey la visión, lo que era el sueño y la interpretación de aquel sueño. Y fue galardonado con muchos beneficios y bendiciones Daniel. Pero los magos que tenía el rey, los sabios y todos aquellos que eran de la religión de Babilonia, ninguno pudo hacerle saber al rey que era aquel sueño. Porque es que la oración, mis hermanos, es la que bendice, es la que, amén, declara las cosas ocultas. Porque las cosas que son ocultas solamente Dios las puede, amén, revelar a el hombre. Solamente Dios, porque ningún hombre en la tierra puede revelar esas situaciones. Luego, mis hermanos, en el capítulo 6, pasado algunos años después que empezó Darío al reinado, puso a Daniel como jefe de todos los sabios y todos los príncipes, amén, sobre el reino, y hubo una gran envidia, lo cual es que los sabios y todos los príncipes y gobernantes se fueron en contra de Daniel para probarle algo, que lo echaran al foso de los leones. Y probaron con todo lo que podían probar a Daniel, y en todo Daniel salía perfecto, porque no encontraron, amén, algo contra Daniel. Entonces vinieron estos al rey. Vinieron al rey y, amén, gloria a Dios, le pidieron que firmase una ley que todo aquel que pidiera petición a otros dioses, hiciera oración y pidiera petición, fuera echado a los leones, en la cueva de los leones. Y probaron a Daniel y no pudieron encontrar sobre él nada. Y entonces pues le vinieron a Darío, y Darío, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra, haz o multiplicada, sea multiplicada. Y entonces pues, después de esto, como no encontraron nada, está en el capítulo 6, donde estoy. No encontraron nada, vinieron al rey.
Dice en el 6, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas juntaron delante del rey y le dijeron: así rey Darío para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abriendo la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Mis hermanos, a Daniel no le interesó que aquel edicto se levantara, porque él sabía a quién le estaba orando y ya había visto cuántas cosas grandes Dios hacía, porque le querían matar por envidia para quitarlo del puesto del mando de todos ellos. Pero qué grande es Dios. Cuando se ora, Él contesta. Cuando, amén, gloria al Señor, vinieron a buscar a Daniel para echarlo al foso de los leones, el rey Darío se interfació y trabajó todo el día por tal de que no lo echaran, pero tuvo que dar la orden en que lo echaran. Pero antes de que Daniel fuera echado en el foso de los leones, ya el ángel de Jehová estaba allí cerrándole la boca a los leones. Estaban muy contentos, yo me imagino, aquellos, no lo dice aquí la Biblia, pero aquellos sátrapas, aquellos gobernantes, aquellos príncipes, todos aquellos que estaban bajo el mando de Daniel estaban gozosos, porque dijeron: aquí se acabó quien nos manda. Pero no sabían ellos que aquel que iban a echar allí era protegido por el Dios Altísimo y que, amén, Él mandaba la salvación a él. Cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, al rey Darío se le fue el sueño, porque él estaba muy triste, no pidió música, no pidió nada, porque estaba muy triste, porque él apreciaba y amaba mucho a Daniel. Lo echaron allí, mis hermanos, y el rey Darío se fue a su cama, y en la mañana se levantó bien temprano y vino corriendo. Vino al foso de los leones y con tristeza llamó a Daniel. Daniel, siervo del Dios Altísimo. Mire cómo lo llama. Daniel, siervo del Dios Altísimo. ¿Te ha podido salvar el Dios a quien tú le sirves continuamente? Daniel le contestó: sí, rey.
el Altísimo mandó su ángel y le cerró la boca a los leones para que no me hicieran daño. Entonces él, muy contento, llamó a sacar a Daniel del foso de los leones y a sacarlo para afuera, porque estaba vivo, lo sacó. Y rápidamente mandó a buscar todos aquellos que le habían hecho la proposición y había hecho que firmaran para que echaran a Daniel al foso de los leones, y los trajo juntamente con su familia. Y todos fueron echados al foso de los leones y no habían caído bien al piso cuando ya los leones estaban desbaratando todos los huesos de ellos. Sin embargo, a Daniel no le hicieron un recurso, porque allí estaba Dios, el Dios que él oraba, al Dios que él clamaba, y Dios escucha la oración, porque la llave de toda, que abre todas puertas, que resuelve todo problema, es la oración. Por eso, mis hermanos, mi consejo en este día es que usted coja un tiempo, sea en la noche, en el día, donde sea, cuando le sea posible, para orar al Señor y presentarle todos sus peticiones. Aquí, mis hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, dice, amén, orar sin cesar. Orar sin cesar, mis hermanos, porque es muy importante que usted esté en continua oración para así poder combatir todas las dificultades que se presentan en la vida y problemas, amén, que solamente orando a Dios es que se pueden resolver. Muchas veces tratamos de buscar ayuda alrededor nuestro, acá abajo con nuestros amigos, hermanos, pero no encontramos la respuesta. Sin embargo, cuando nos ponemos en oración, doblamos nuestra rodilla y clamamos a Dios en oración, viene la solución de ese problema. Viene cualquier problema que sea, cuando es un problema familiar, sea un problema familiar, un problema de salud. Todo problema, mis hermanos, tiene la solución en la oración. Porque Dios es, mis hermanos, claro. Y, amén, en el capítulo, amén, 16, de hecho, versículo 16, amén, encontramos un caso donde el apóstol Pablo y Silas estaban en el viaje que iban de viaje misionero y fueron pues encarcelados porque se levantó contra ellos aquellos que, mis hermanos, no querían que ellos predicasen al Cristo de la gloria. Y, mis hermanos, encontramos también en Pedro capítulo 5, capítulo 4, versículo 107, encontramos cuando Pedro, mis hermanos, se encontró ahí la escritura que dice de esta manera, primera de Pedro
capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velar en oración. Ser sobrio y velar se acerca el fin de todas las cosas, mis hermanos. Hay que, cuando se acerca el fin de todas las cosas, hay que orar y preparar nuestra vida. Y estar en preparación y velando en oración. Porque es la única forma en que podemos velar lo que ha de acontecer en adelante. Y Dios se encarga de guardarnos. En Efesios capítulo 6, versículo 18, también tenemos una advertencia clara, amén, gloria al Señor, que es muy importante para nosotros. Dice Efesios capítulo 6 y versículo 18. Dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo más importante que tenemos que tener nosotros siempre presente es que tenemos que orar unos por los otros, orar por todos los santos, la iglesia, orar por todos los hermanos en todo tiempo, para que Dios nos guarde de todo peligro, nos dirija y que no vayamos a resbalar al pecado. Por esa razón nosotros tenemos que estar siempre orando y velando. Gloria al Señor. También, mis hermanos, encontramos en Hechos capítulo 16 y versículo 25. Hechos capítulo 16 y versículo 25, mis hermanos, encontramos, alabado sea Dios, otra escritura que nos enseña a que debemos de orar para estar. Versículo capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Las puertas y las cadenas de todos ellos se soltaron. En aquel momento, estando Pablo preso en una cárcel, con toda seguridad, atado de los pies con cadenas, orando, esperando para que lo sacaran en aquellos tiempos para azotarlos o hasta matarlos. En aquel tiempo
estando preso, estaba Pablo cantando y Silas dentro de la cárcel y orando. Y Dios envió aquel terremoto a esa cárcel y quedaron libres todos los presos y ellos. Sin embargo, el carcelero, aterrorizado, sabiendo que lo matarían si se iban los presos, el Señor no permitió que ningún preso se fuera, porque Pablo gritó de adentro, dijo: no temas, que todos estamos aquí. Y a esa hora fue Pablo liberado de aquella cárcel y llevado a la casa del carcelero, donde se le atendió. Porque, mis hermanos, no importa la circunstancia en que te encuentres, si triste, si preso, si enfermo, ora al Señor. Él tiene la solución. Él tiene la liberación. Él tiene la salud. Si es que ora al Señor. Entonces, mis hermanos, también encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13 y versículo 3 de Hechos dice así: Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apartados para predicar a los apóstoles en Chipre. Porque ellos acostumbraban la oración en todo tiempo. Los apóstoles fueron los que, amén, orando y ayunando, pusieron las manos sobre Pablo y Silas para ser enviados a el viaje misionero. Porque todo se acostumbra, mis hermanos, los negocios del Señor, todos los trabajos, predicaciones, todo. Hay que orar. Hay que orar para que el Señor te bendiga y el Señor te dé la victoria en todos los trabajos que se hagan para el Señor. La oración es lo principal. Y mis hermanos, no es en el capítulo, Hechos capítulo 16 que leímos ya, y versículo 25, vemos cómo Dios libertó a estos varones. Gracias, Señor. En Hechos capítulo 10 y versículo 2 encontramos ahí a a Cornelio. Y Cornelio está aquí en el capítulo 10, versículo 2, dice así: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel del cielo entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atentamente,
atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Ahí encontramos que un hombre romano, Cornelio, un general del ejército romano, oraba constantemente hasta que tuvo una visión de parte de Dios, ya que Cornelio en sus oraciones clamaba, porque él amaba al pueblo judío. Y cuando se ama al pueblo judío, pues todas estas cosas suceden. Mis hermanos, y en el capítulo 10 y versículo 9 de los Hechos, encontramos también aquí otro asunto muy claro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, se acercaron. Sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa incomún e inmunda he comido jamás. Volvió la voz en la segunda vez, le dijo que lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Que Dios es perfecto. Por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mis hermanos, qué grande es Dios, que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante de su presencia, tenemos cosas grandes que Dios hace y que podemos ver. En el capítulo 12, mis hermanos, también encontramos en el capítulo 12 que aquí encontramos que Pedro es encarcelado. Amén. Y al ser encarcelado, habían hermanos orando. Amén. Pedro estaba en la cárcel, pero habían hermanos orando, dice el versículo 5. Así es que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Que Dios oye la oración.
Pedro estaba encarcelado porque esa misma noche lo pensaba sacar Herodes para azotarlo y matarlo. Pero estaba la iglesia orando. Por eso, mis hermanos, cuando uno de sus hermanos está en problemas, la iglesia y los hermanos deben de estar en clamor a Dios, porque Dios es el que soluciona. Y entonces, mis hermanos, estando él dormido, llegó hacia él un ángel, no que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo, y saliendo pararon en una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mis hermanos, Pedro estaba atado de manos y de pies en la cárcel con 4 guardas que los estaban custodiando. Pero había una iglesia que estaba orando por ellos. Esto se encuentra en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y mis hermanos, cuando menos se pensaba, estando atado de manos y de pies, lo tocó el ángel y le dijo: átate los zapatos, las sandalias y sígueme. Pedro creía que era una visión y siguió al ángel. Ninguno de los guardas se dio cuenta de nada, los cuales esos guardas perecieron porque los mataron. Pero Pedro siguió vivo. Al otro día no sabían dónde estaba Pedro, y Herodes lo buscó por todos lugares y no lo encontró. Pero Pedro estaba salvo, y Herodes se fue para otro lugar, y Pedro siguió la predicación del Señor, porque la mano de Dios lo guardaba de todo peligro. La oración es muy importante, mis hermanos, en todo lugar. Cuando Jesucristo fue a ser arrestado, lo encontramos en Mateo, mis hermanos, que oraba, se fue al Monte de los Olivos y allí oraba juntamente con los discípulos. Oraba a Dios. Y gloria al Señor. Entonces, mientras él oraba, los discípulos que lo acompañaban fueron y se quedaron dormidos porque tenían mucho sueño. Jesús, después de orar un tiempo, vino y los encontró durmiendo, y les dijo: no podéis haber una hora conmigo orar, verán. Y se fue el Señor. Amén, gloria a Dios. Y se fue el Señor de nuevo a orar. Y dice que, amén, gloria a Dios, oraba y pedía a su Padre Celestial: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía.
Siempre Dios quiso hacer la voluntad. En este momento estaba Dios en la parte hombre. Por eso clamó pidiendo al Señor que, amén, gloria a Dios, pasara de él aquella copa. La copa era el dolor de la muerte que iba a pasar. Y en el Getsemaní, lugar que se llama Getsemaní. Amén. Hasta aquí, Señor, el Señor estuvo orando y mostrando que la oración es lo más importante, y al Señor lo encontramos orando todo tiempo. Así es que nosotros nos dio el ejemplo. Pues yo en este momento le doy gracias a Dios por esta palabra y le ruego pues a todos los hermanos, aquellos amigos que no han recibido a Jesucristo, en esta hora yo voy a orar por ellos para que el Señor los toque. Padre, en el nombre de Jesús vengo, Señor, con todas aquellas vidas que el Señor han escuchado el mensaje. Dios mío, te ruego por ellos, Dios Santo, que los guarde, Señor, Padre Santo, y que, Señor, ellos vengan a tus pies arrepentidos y acepten como Salvador, como Dios nuestro. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús por todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.